¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con un video en el que intentaré mostrar los resultados de una investigación realizada por un equipo de investigadores tanto de Perú como de España, de México y también de Portugal sobre cómo se usan en las relaciones regionales o locales las diversas herramientas de inteligencia artificial generativa que existen hoy en el mercado. Este estudio, que es iberoamericano y realmente inédito porque en el caso peruano han abarcado el diario El Tiempo de Piura, un diario bastante tradicional en el norte del Perú, y han participado más o menos más de 100 periodistas, no sé si exactamente 138 o 158. Lo cierto es que esta investigación arroja unos resultados interesantes respecto a cómo el periodismo va adoptando el uso de la inteligencia artificial generativa. Una de las conclusiones más interesantes de ese estudio es que en realidad no existe una visión única, cada uno lo usa a su manera o como lo entiende en realidad. Y este es un punto súper interesante porque en realidad no hay de por medio una formación académica adecuada. Se entiende que estos periodistas son ya periodistas en ejercicio, no han recibido cursos obviamente en la universidad porque esta tecnología es nueva relativamente y tenemos entonces que eh, la apreciación que se da respecto a ese estudio coincide empíricamente con lo que yo he visto en los talleres que he venido desarrollando. Yo he capacitado desde marzo de 2023 a un promedio de más o menos 1.500 personas en diversos talleres y seminarios y cursos, tanto en entidades públicas como en empresas privadas y también con periodistas, diseñadores, editores, y siempre he percibido que no existe una uniformidad respecto al uso. Algunos ya lo vienen usando, otros recién están descubriendo, y usuarios avanzados en realidad son muy pocos. Una de las cosas más evidentes es, por ejemplo, que todos creen que usar la IA implica que sea gratuita de por sí y no entiende que es un modelo de negocio. Detrás de eso hay un modelo de negocio. Sé que hay empresas que te dan opciones freemium, pero por ejemplo, el caso de ChatGPT, tú puedes usar la versión freemium o gratuita 5 veces, si mal no recuerdo, en la versión avanzada, pero en la sexta vez ya te dice que hay que pagar o suscribirse. Y el trabajar con modelos de lenguaje gratuitos marca mucha diferencia con relación a la versión de pago, porque por ejemplo en el gratuito tú no puedes crear GPTs, o sea, bots personalizados, no puedes tampoco personalizar, que es uno de los elementos clave al usar los modelos de lenguaje, eh, pagando, en este caso, $20 a ChatGPT, porque si bien es cierto, tú puedes usar otras herramientas como DeepSeek, Kimi, Mistral, Copilot, etcétera, pero esas herramientas no tienen el grado de personalización que nos entregan el caso de ChatGPT. En ChatGPT tú le puedes determinar tu perfil, puedes configurarlo, tiene varias opciones para saber que la herramienta va a responder a tus intereses particulares, laborales, obviamente, y cuando usamos modelos de lenguaje gratuitos o freemium y no pagamos, pues la información que tú le entregues en el prompt tiene que tener mucho contexto personal para que puedas encontrar una respuesta cercana a lo que estás buscando. Cosa que en la versión de pago de ChatGPT, por ejemplo, también hay información de contexto, pero ya la tiene guardada y memorizada, va recordando las interacciones pasadas. Esa es la gran diferencia. Entonces, en este caso, todos usan la IA, hasta los estudiantes de secundaria y de primaria también, porque he tenido ocasión de conversar con escolares y sí, o sea, lo vienen usando. El tema es cómo y para qué. Entonces, el estudio también señala que en el caso del uso, eh, la herramienta más popular obviamente es ChatGPT, porque bueno, fue la pionera, es la que permitió que todos conozcamos lo que es la inteligencia artificial generativa. Lo que hizo en cierta forma lo que hizo en cierta forma fue democratizar su uso, porque hasta antes de ChatGPT ni yo ni ustedes teníamos noción sobre la inteligencia artificial generativa. Sabíamos de algo que existía que se llamaba inteligencia artificial, que estaba en los vehículos de Tesla,
y probablemente sabemos que existía ya Alexa, Siri, en el móvil, los algoritmos, en Netflix, los algoritmos que hacen recomendaciones, pero no llegamos a crear contenido. Ese cambio lo marcó, en este caso, ChatGPT, al poner en línea este sistema. Respecto al estudio, como mencionábamos, hay posiciones muy diversas, lo que dicen los periodistas tanto de México como de Perú y de Ecuador. En el caso peruano, y estos tres países, peruano, ecuatoriano, mexicano, hay mucha cautela, ¿no? Mucha cautela respecto a su uso. Hay preocupación, obviamente, por el tema de los puestos laborales, el hecho de también que hay cierto desconocimiento respecto a cómo funcionan estos modelos de lenguaje, que no son nada mágicos, son sistemas basados en fórmulas matemáticas y patrones estadísticos los que nos tendrán una respuesta. Pareciera que fuera una persona, pero no es una máquina. Es una máquina que trabaja sobre la base del lenguaje predictivo con una serie de algoritmos, redes neuronales, el famoso machine learning, el deep learning, que son sistemas muy complejos. Lo cierto es que nosotros como usuarios finales vemos el resultado final en la respuesta. Y obviamente eso desata temor, el temor de que estas máquinas puedan reemplazarnos. Y en realidad, como menciono en esta lámina, aquí no hay que delegar el trabajo a la IA. Alguna vez un alumno me dijo, profe, ¿me puede hacer un artículo de opinión sobre tal tema? Digo, pero eso no es un prompt. O sea, el tema no es delegarle a la plataforma que haga el artículo por mí. El tema es que yo le inyecte los contenidos, puede ser un borrador, por ejemplo, le inyecto los contenidos, le doy el contexto necesario, le digo la cantidad de palabras, le digo por dónde quiero que destaque, y según esa guía u orientación que yo le entrego, voy a tener una respuesta. Obviamente, esa respuesta puede ser robotizada, o tener, digamos, un esquema muy perfecto en su desarrollo narrativo, y es ahí donde uno tiene que entrar, como se dice, a editar, a hacer curaduría de contenido. Esto en las versiones gratuitas. En las versiones de pago, tú puedes entrenar a mover el lenguaje porque estás pagando $20 mensuales, que equivale a 2 pollos a la bolsa familiares. Siempre digo eso a mis alumnos, cuando me dicen, ¿debo pagar o no? Bueno, te cuesta 2 pollos a la bolsa familiares, piénsalo bien, si vas a tener retorno de inversión, bienvenido sea. Lo cierto es que tú puedes entrenar a mover el lenguaje en ChatGPT. Llega un momento en que aprende tu estilo de redacción. Para eso hay unas técnicas que usualmente son enseñar los talleres personalizados. También hay ciertos cuestionamientos respecto a que si es ético que la IA me ayude a optimizar o mejorar un texto. Algunos, como ahí señalo, han colocado que sí sería bueno que se diga, por ejemplo, que este texto se elaboró con un 20% de aporte de ChatGPT o Gemini. Eso equivaldría, si trasladamos al mundo real, yo recuerdo cuando trabajaba en el comercio, por ejemplo, en los primeros años hacía mi texto, estaba Isabel Tumi, una de las redactoras principales, e Isabel mejoraba el texto, lo editaba en la computadora y lo optimizaba al estilo del comercio. En esos años, cuando era joven, yo decía, uy, me cambió la nota. Yo internamente pensaba, no, ¿por qué me lo cambia? Qué roche que ponga mi nombre en el crédito del artículo. Pero era así, el sistema era así. Hasta que conforme pasan los años uno va comenzando ya, digamos, a escribir mejor. Pero recuerdo mucho que Isabel Tumi, que era una de las redactoras principales en el comercio, se encargaba justamente de revisar todos los textos antes de pasarle al jefe de sección y antes de que vaya a la edición central, donde también podían hacer algunos ajustes, sobre todo en los titulares y lo que llamábamos bajada o subtítulos. Entonces, cuando salía el artículo en el diario, no se colocaba texto revisado por Isabel Tumi o editado por fulano de tal, ¿no? Sale el texto y con el nombre uno. Entonces, si hacemos esa analogía del pasado con el presente, yo no tendría por qué colocar que el texto fue revisado por ChatGPT o lo hizo Gemini. En realidad no tiene sentido. Es una técnica más y es parte del proceso moderno. O sea, es parte de la modernidad, justamente, ¿no? Si la IA interviene en una decisión, ahí sí creo que habría que decirlo. En este caso, nosotros tenemos el control sobre la IA. La IA no decide por nosotros. Yo puedo hacer un trabajo de campo, digamos, cubrir una manifestación, veo el lugar,
tabulo la cantidad de usuarios o manifestantes, entrevisto a algunos, busco la versión oficial digamos, del gobierno y con esos elementos armo un artículo con la posición de ambos lados, lo que he visto, lo que he conversado, describo la escena, etcétera, y puedo hacer un borrador. Luego ya no tengo un corrector de estilo, digamos, si trabajo en una agencia pequeña, pero sí puedo pedir ayuda a ChatGPT para que revise el texto, me identifique si hay una palabra repetida, si hay error de ortografía, etcétera, etcétera. Aunque no deberías pedir eso, porque supone que todo periodista sabe redactar sin errores de ortografía. Entonces, optimizo el texto. Le puedo decir, mira, tengo este texto, dame 5 titulares. Me va a hacer las 5 propuestas y luego le digo, mira, une las 5 ideas en un solo titular. Busca los puntos en común. Y me hace ese trabajo y me da una respuesta. Y yo determino si uso o mejoro ese titular. Ese es el tema. La decisión final la tenemos nosotros. En el caso de el uso, ya eso es evidente, es claro y notorio. No voy a decir en medio, pero hay uno que, por ejemplo, no es el Converso, por cierto, que es para monitoreando los noticieros de Canal N, de TV Perú, escuchando RPP, viendo todo, hace un monitoreo en tiempo real y de lo que va viendo va identificando notas y luego ya eso lo procesa y con la ayuda de la IA lo voltea el texto, ¿no? Entonces ya se hace ese tipo de información, la revisión, corrección de estilo, resúmenes, etcétera. E incluso puede irse más allá. Supongamos que mañana tengo que entrevistar al representante de NVIDIA en América Latina y yo en ese momento me entero que NVIDIA hace procesadores que compite con Apple Silicon y que compite con eh, eh, ahorita me acuerdo, no me acuerdo el nombre exactamente de fabricante, AMD. AMD. Entonces, yo tengo que documentarme antes de la entrevista y tengo que leer. Antiguamente se iba a Google, se buscaba información, yo nada más o menos agarraba unas ideas o las memorizaba, los anotaba, ¿no? Para formular la pregunta. Ahora no. Ahora yo puedo pedir a Gemini o ChatGPT contarle la tarea encomendada o el problema que tengo, que necesito información sobre tal persona o sobre tal empresa, cuáles son los nuevos productos, y le cuento que voy a hacer una entrevista de media hora y qué ítems me propone o me plantea. Me va a tener una propuesta, yo determino, tomo la decisión final, cuál de esas ideas las recojo y las aplico en la entrevista. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros, los comunicadores. Igual en el trabajo de en la oficina, la decisión final es del usuario. Eh, bueno, y algo evidente, no solo en Perú, sino en otros países como Ecuador, México, es que pues hay una precariedad laboral realmente impresionante en el caso peruano, con muy bajos sueldos, con pocas oportunidades de cambiar de empleo o tener mejoras en incremento salarial, por más exigencias a trabajar, a hacer entrevistas en video, editar audio, escribir, manejar las redes sociales. Hay que ver las convocatorias laborales en LinkedIn que hacen muchas empresas y piden que uno haga de todo, hasta diseño, ¿no? Cuando uno es redactor. Entonces hay el famoso multitasking, ¿no? Periodista multitareas, pero con un sueldo realmente miserable. No hay mucho tiempo para formación porque se trabaja casi 10 horas. Por suerte hay plataformas en línea donde puedes aprender, pero igual hay que tener tiempo para dedicarse a eso. Y el gran problema que arrastran los medios es cómo conectar con los jóvenes, ¿no? Los influencers han quitado ese espacio, por ahí había la idea de que los redactores sean influencers y en cierta forma ayuden a atraer juventudes. Ese es un tema que está todavía en proceso, no tenemos claro. Lo que sí sabemos por los estudios es que muchos jóvenes consumen noticias a través de TikTok y plataformas como Instagram, no están yendo directamente al sitio web de un medio de comunicación. Ese es un tema que sigue en proceso y ojalá que se encuentre una solución. Eh, el tema final, la conclusión. La IA, ya lo sabemos, llegó para quedarse. Esto no es una moda, es una tendencia que se está posicionando poco a poco, no solo en los medios de comunicación, sino también en los colegios, en las empresas que ya están poniendo interés en cómo poder optimizar procesos, mejorar la productividad y sobre todo la creatividad. Entonces, súper importante
usar estas plataformas con ética, con responsabilidad y mucho, pero mucho criterio, porque ya hemos visto casos y mi gran preocupación está en la campaña electoral, por cierto, donde vamos a ver, pues, hoy ya hemos visto desde hace un par de meses videos falsos hechos con IA y se van a hacer más para despoticar a un candidato. Hay que considerar que hay más de 43 partidos políticos inscritos y esto no va a ser una pugna ideológica, va a ser una pugna por la emotividad. ¿Quién me convence a través de la emotividad? Y para eso hoy día tengo más recursos que los que tenía antes, porque si antes para hacer videos tenía que tener cámaras, camarógrafo, editor, una agencia para crear actores, hoy en día los puedo hacer con inteligencia artificial, usando Google Video o Runway, Sora, entre otros. Entonces, hay un nuevo desafío para nosotros. Yo creo que la amenaza que algunos pregonan depende del usuario. Es el usuario el que determina. Recordemos que el martillo se hizo para construir, pero hay gente que lo usó para matar. Así es simple. Entonces, si ustedes quieren saber más de estos temas, bueno, pueden leer el artículo que está en Video Futuro, donde hacemos una reseña de la investigación, eh, encabezada en este caso por la profesora Elvira García Torres, y gracias a Luzmila Yeserka, una profesora de la Universidad de Piura, pude ubicar a ella y conversar con ella, que nos dio nuevas luces, que además me ha permitido a mí contextualizar en el entorno local, que es justamente la razón de este video, para que un poco entendamos cómo va impactando la presencia de esta tecnología en las redacciones. Punto importante que siempre recomiendo a los periodistas, sobre todo y a los jóvenes, es leer mucho. Eh, Eso nos ayuda a desarrollar pensamiento crítico. Y también otro factor súper importante es eh, siempre cuestionar las respuestas que recibamos de los modelos de lenguaje. Así esté pagando por ChatGPT, yo tengo siempre que cuestionar, validarlas y contrastar con otros modelos de lenguaje. Es súper importante. E incluso con algún especialista. Yo puedo hacer un contrato de trabajo con ChatGPT, pero yo no puedo entregarle ese documento a la otra persona para que firme. Yo tendría que validar ese documento con un abogado. ¿De acuerdo? Y otro consejo, nunca usarlo para temas personales. No, eso no es recomendable. En otros países están usando como terapeutas personales y la verdad es que eso no es recomendable. Solo úsenlo para cuestiones netamente profesionales o laborales. Eso es todo lo que quería comentarles en este video, pues, y espero que les haya gustado y si pueden le dan un like o comparten el video y nos vemos en otra edición. Gracias, hasta pronto.